Vamos a leer en Romanos el capítulo 2. Romanos el capítulo 2, vamos a leer ahí los versículos 17 al 24. Romanos 2, 17 al 24. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Un sobrevedor había estado predicando sobre la importancia de la lectura diaria de la Biblia. Él y su esposa fueron invitados a comer en la casa de uno de los asistentes a la congregación. Mientras estaban allí, la esposa del sobrevedor vio una nota que la anfitriona había escrito en su calendario de la cocina. Sobrevedor y señora para la cena. Desempolvar todas las Biblias. La hipocresía. Presentarnos como algo que sabemos que no somos es uno de los pecados más sutiles y peligrosos. 7 veces Jesús se enfureció contra los líderes religiosos de su época. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Advirtió a los discípulos allá en Lucas 12, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La levadura se esparce sutilmente y de manera penetrante hasta que toda la masa se ve afectada. Lo mismo pasa con la hipocresía. Es un peligro constante para los religiosos y especialmente para los líderes religiosos. Es la raíz del pecado que Pablo confronta en nuestro texto. Desde Romanos 1:18 hasta 3:20, Pablo muestra por qué todas las personas necesitan el Evangelio de la justicia de Dios adjudicada al pecador creyente, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Primero muestra cómo los paganos que reprimen la verdad con injusticia son culpables ante Dios. Luego muestra cómo la gente exteriormente moral ha violado sus propias normas y por lo tanto son culpables ante Dios. Al hacerlo, se acerca sigilosamente a los judíos, quienes se enorgullecían de su posición especial ante Dios, pero no los menciona por nombre hasta el versículo 17. Hasta este punto, han asentido los judíos con aprobación cuando Pablo acusa a los gentiles, pero ahora les habla directamente. El judío se creía exento del juicio de Dios por 3 motivos. Era hijo de Abraham, no un perro gentil. A diferencia de los paganos, él tenía la ley de Dios revelada a Moisés en el Monte Santo. Y estaba circuncidado, nuevamente en contraste con los gentiles contaminados. Pablo muestra
cómo ser judío de nacimiento no puede salvar a nadie. Cómo el tener la ley no puede salvar a los que no la guardan. Y cómo ser circuncidado en la carne no sirve de nada si el hombre circuncidado no guarda toda la ley. En nuestro texto, Pablo se enfoca principalmente en la ley. Él está aplicando el punto del versículo 13 del capítulo 2. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los judíos no escaparán del justo juicio de Dios porque eran judíos y poseían la ley, a menos que obedecieran la ley, lo cual no hicieron. Así que expone su hipocresía y muestra la devastación espiritual de la hipocresía. La hipocresía engaña al hipócrita, daña a los incrédulos y deshonra a Dios. Si alguna vez has sido engañado por un estafador, sabes que la razón por la que obtuvo tu dinero es que tú no sabías en ese momento que estabas siendo engañado. Si lo hubieras sabido, no le habrías dejado obtener tu dinero. Y una vez que te enteras, te avergüenzas de que haya sucedido, por lo que tiendes a ocultar para guardar las apariencias. Los hipócritas no caen en la hipocresía deliberadamente pensando, me gustaría traer el juicio de Dios sobre mí por ser un hipócrita. Eso suena como el camino a seguir. Más bien, debido al orgullo, piensan, quiero que la gente me respete. Si supieran cómo soy realmente, no me respetarían. Así que necesito mantener un buen frente. Además, todo el mundo hace eso hasta cierto punto. Entonces, trata de impresionar a los demás, olvidando que Dios examina el corazón. Termina engañándose a sí mismo de la peor manera. En el corazón de este proceso se encuentra este principio básico. La hipocresía engaña al hipócrita porque conoce la verdad, pero no la obedece. Santiago 1:22 declara el principio, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Estos judíos a los que Pablo confronta se sentían seguros ante Dios debido a su herencia religiosa como judíos. Tenían la ley de Dios, podían enseñarla con confianza a otros, pero estaban engañados porque eran oidores de la ley, pero no hacedores de la misma. Desde el principio, debemos entender que esto no es un ataque racial contra los judíos. Pablo no estaba siendo antisemita. Él mismo era judío. Amaba tanto al pueblo judío que dijo que estaría dispuesto a pasar la eternidad en el infierno si eso significaba la salvación de los judíos. Cualquier forma de racismo contra cualquier raza es pecaminosa. Si somos honestos, al leer aquí la acusación de Pablo a los judíos, nos veremos a nosotros mismos, porque todos somos propensos a la hipocresía. Todos caemos fácilmente en la trampa de tratar de impresionar a los demás con lo espirituales que somos, mientras que nuestros corazones están lejos de Dios. Así que necesitamos aplicar estos versículos cuidadosamente a nuestros propios corazones. Pablo muestra aquí 5 formas en que el hipócrita está engañado.
En primer lugar, el hipócrita está engañado porque puede conocer la doctrina de la elección, pero la aplica mal. Pablo golpea primero al judío por enorgullecerse de su nacimiento como judío. Cuando Jesús confrontó a los judíos con ser esclavos del pecado, ellos señalaron con arrogancia el hecho de que eran hijos de Abraham. Incluso hicieron la declaración ridícula: nunca hemos sido esclavos de nadie. Sabían que eran los elegidos de Dios, pero lo aplicaron groseramente mal. Moisés les había dicho a los judíos allá en Deuteronomio 7, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero sabía que eran propensos a hincharse de orgullo, pensando que Dios los escogió porque se lo merecían. Entonces Moisés continúa diciéndoles que Dios no los escogió por algo en ellos, sino por su amor y su fidelidad a las promesas de su pacto con sus antepasados. Así como Dios escogió a los judíos para ser su pueblo, así nos elige a nosotros para creer en Cristo y ser su pueblo. Él no hizo esto porque previó algo de mérito en nosotros, incluyendo nuestra fe. Más bien lo hizo para mostrar su favor inmerecido. Lo hizo para mostrar su gracia, para que lo glorificáramos. Entonces, si te jactas de ser uno de los elegidos de Dios, te has perdido todo el punto de la doctrina de la elección. Saber que Dios nos escogió a pesar de nuestro pecado debe humillarnos y hacer que lo glorifiquemos por su misericordia y por su amor. Pero en segundo lugar, el hipócrita está engañado porque conoce los mandamientos de Dios, pero no los obedece a nivel del corazón. Pablo dice del judío: tú confías en la ley. Todas las cosas que Pablo menciona en los versículos 17 al 20 son buenas en sí mismas. Había muchas ventajas de ser judío. Es bueno confiar en la ley de Dios si realmente la obedeces. Es bueno conocer su voluntad y ser moralmente exigente. El problema era que los judíos confiaban en el hecho de que habían recibido la ley de Dios como si ésta los protegiera mágicamente, aunque no la obedecieran. Pablo probablemente tenía en mente Miqueas, el capítulo 3 y el versículo 11, donde el profeta reprendió a los líderes religiosos judíos por su pecado, y luego dijo: y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está el Señor entre nosotros? ¿No vendrá sobre nosotros calamidad? En la Septuaginta, la palabra apoyarse en es el mismo verbo griego poco común que Pablo usa para decir que ellos confían en la ley. Entonces, los judíos en los días de Pablo pensaron que confiar en la ley los protegería del juicio, aunque la desobedecieran. Por supuesto, los judíos obedecieron algunos de los requisitos externos de la ley. Eran exigentes con la limpieza ceremonial, diezmaban meticulosamente hasta las especias de su mesa, ayunaban y oraban en los tiempos estipulados. Pero el Señor Jesús los reprendió porque mientras honraban a Dios con sus labios, su corazón estaba lejos de Él. Conocían los mandamientos de Dios, pero solo guardaban los que podían ser vistos por los hombres
para que lucieran espirituales. No buscaron agradar a Dios de corazón. La hipocresía tiene que ver con mantener las apariencias externas sin tener en cuenta la obediencia del corazón. Pero en tercer lugar, el hipócrita está engañado porque se jacta en Dios, no para honrar a Dios, sino para honrarse a sí mismo. Pablo dice ahí en el versículo 17, ustedes se glorían en Dios. Una vez más, esto es algo bueno para hacer en sí mismo. Jeremías dice allá en Jeremías el capítulo 9, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y Pablo dice ahí en 1 Corintios el capítulo 1, versículo 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que gloriarnos en el Señor es bueno, si nuestro objetivo es darle toda la gloria por nuestra salvación. Pero los lectores judíos de Pablo se jactaban en Dios en el sentido de elevarse por encima de los gentiles paganos que no conocían a Dios. Era una forma de orgullo espiritual, donde decían, conocemos al único Dios verdadero, pero ustedes no, somos mejores que ustedes. Eran como la facción supuestamente superespiritual en Corinto. Unos decían, yo soy de Pablo, y otros, yo soy de Apolos, o yo soy de Cefas, pero algunos se jactaban, yo soy de Cristo. Se jactaban en Dios, pero no para honrar a Dios, sino para honrarse a sí mismos. Fueron engañados por su hipocresía. En cuarto lugar, el hipócrita está engañado porque conoce las sutilezas teológicas, no con el propósito de obedecer, sino para impresionar a otros. Pablo dice en el versículo 18, tú conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Una vez más, estas son cosas buenas en sí mismas. Debemos ser diligentes en estudiar la palabra de Dios para conocer su voluntad. Su palabra nos enseña el discernimiento para que podamos aprobar las cosas que son mejores o las cosas que son más excelentes. Esto se refiere al discernimiento moral, pero como comenta Charles Hodge sobre esta frase, no fueron sus juicios morales, sino su conducta moral lo que estaba en falta. Es bueno ser instruidos en la ley, es bueno ser instruidos en la palabra de Dios. El conocimiento bíblico y teológico es algo bueno, ya que nos ayuda a conocer a Dios y sus caminos tal como Él se ha revelado. Pero el objetivo de comprender la teología nunca es poder ganar argumentos o impresionar a otros con nuestro gran conocimiento. Más bien, debe humillar nuestros corazones ante Dios
y llevarnos a adorarle con más fervor y a obedecerle más cabalmente. Luego Pablo vuelve a cómo sus lectores judíos aplicaron sus privilegios espirituales. Aprendemos una forma final en que la hipocresía engaña. El hipócrita está engañado porque enseña confiadamente a otros, pero no aplica la palabra a sí mismo. Pablo continúa ahí en los versículos 19 y 20. Tú confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niño, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Dios designó a Israel para ser una luz a las naciones, para abrir los ojos de los ciegos. Si lo habían hecho con humildad, era lo correcto. Pero todo el que enseña la palabra de Dios, primero debe aplicarla a sí mismo. El conocimiento sin la obediencia nos infla con orgullo, que es la raíz de la hipocresía. Los hipócritas espiritualmente orgullosos que tienen mucho conocimiento sin obediencia, menosprecian a los ciegos, a los inmaduros, a los que están enseñando. Pero cuando primero te aplicas la verdad a ti mismo, te haces más humilde cuando te das cuenta de dónde vienes y cuánto te falta por crecer. Te das cuenta de que si Dios no hubiera arrojado su luz sobre ti en su gracia, todavía estarías en la oscuridad también. Un creyente una vez escribió un breve artículo sobre la predicación titulado El boomerang del Evangelio. Y él señaló cómo la predicación es una ocupación peligrosa. Apunta sus flechas bíblicas a su congregación con la intención de darles donde necesitan cambiar. Pero rápidamente descubres que la palabra de Dios no es solo una flecha, también es un boomerang. Regresa y golpea al predicador con cómo necesita cambiar. Como dijo Juan Calvino, sería mejor para el predicador romperse el cuello subiendo al púlpito si no se esfuerza por ser el primero en seguir a Dios. Antes de enseñar a otros, necesitamos aplicar la palabra a nuestros propios corazones. Y eso es con lo que Pablo confronta a estos maestros judíos. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿cometes adulterio? Tú que abominas de los ídolos, ¿robas sus templos? Los primeros dos ejemplos de Pablo son bastante fáciles de entender. Tristemente, todos conocemos predicadores que han hecho lo que Pablo acusa a los judíos de hacer. Han predicado contra el robo, pero luego se descubre que estaban malversando dinero de la asamblea. O predicaron contra el adulterio, pero están expuestos a cometer ese mismo pecado. Sucedió con los líderes religiosos judíos en los días de Pablo. Todavía sucede hoy. Siempre que sucede, es una tragedia espiritual. Pero, ¿qué quiere decir Pablo
cuando acusa a los judíos de robar templos. Casi todos los eruditos están de acuerdo en que esto no se refiere a un sacrilegio, como dice la versión Reina Valera, sino robar templos paganos para obtener los ídolos o su oro para luego venderlo. Pero no tenemos mucha evidencia de la historia de que los judíos fueran conocidos por robar templos paganos. Moisés advirtió a los israelitas que cuando conquistaran naciones paganas debían quemar los ídolos paganos con fuego y no codiciar el oro o la plata en ellos. En Hechos 19:37, no sé si lo recuerdan, el secretario de la ciudad que calmó el motín de Éfeso, dijo que Pablo y sus hombres, dice, estos hombres no saquean templos ni blasfeman de nuestra diosa. Entonces, tal vez la práctica estaba más extendida de lo que sabemos. Pero todavía es un poco desconcertante por qué Pablo escogió estos 3 pecados para traerlos contra los judíos. Algunos líderes judíos pueden haber sido culpables de pecados tan flagrantes. La mayoría de los judíos probablemente habrían dicho, sí, Pablo, estamos de acuerdo en que esos pecados son terribles, vergüenza para cualquiera que haga estas cosas, pero nosotros no las hacemos. Entonces, ¿por qué Pablo menciona estos pecados? Es posible que haya escogido pecados especialmente impactantes como ejemplos para argumentar que los judíos no guardaron la ley que poseían y la ley que enseñaban. Podría estar diciendo que aunque no todos los judíos hacían estas cosas, el hecho de que algunos las hagan ilustra que tener la ley y enseñarla no te libra del juicio de Dios si no la practicas. La implicación entonces sería, tal vez no cometan estos pecados, pero ¿guardan toda la ley? ¿Están sin pecado? No es entonces que todos los judíos cometan estos pecados, sino que estos pecados son representativos de la contradicción entre reclamo y conducta que impregna el judaísmo. Ahora, para resumir, Pablo está diciendo que la hipocresía engaña al hipócrita porque conoce la verdad, pero no la obedece en el nivel del corazón. Su conocimiento alimenta su orgullo en lugar de humillarlo porque no examina su propio corazón y se enseña a sí mismo primero. Pero la hipocresía no solo engaña al hipócrita, también la hipocresía daña a los incrédulos. Versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pablo está citando aquí Isaías 52:5, donde a causa del pecado de Israel, la nación ha sido destruida y el pueblo llevado al cautiverio. A causa de su pecado, los gentiles se burlan de su Dios, quien en sus mentes no era capaz de librarlos. Pero la verdadera causa de su cautiverio no fue la incapacidad de Dios para rescatar, sino la desobediencia de Israel. Hizo que el Dios de Israel se viera mal delante de los gentiles. El punto es que si les decimos a otros que somos cristianos, pero estamos viviendo en desobediencia a Dios,
Los incrédulos se burlarán de la fe cristiana. Si un cristiano profeso es deshonesto en los negocios, o es inmoral en su vida personal, o es abusivo con su familia, el mundo concluye: ¿por qué seguir a su Dios? ¿Quién necesita ese tipo de vida? Y mientras Dios es soberano en salvar a sus elegidos, humanamente hablando, un cristiano pecador aleja a un pecador necesitado de las únicas buenas noticias que pueden salvarlo. Se supone que debemos ser una luz para los que están en tinieblas, pero nosotros mismos estamos en tinieblas. Es muy posible que seamos la única Biblia que aquellos en el mundo que nos rodea lean alguna vez. Nuestras vidas deben hacerlos querer conocer a nuestro Dios. La hipocresía engaña al hipócrita, daña a los incrédulos, pero finalmente, y esto es lo más serio, la hipocresía deshonra a Dios. El versículo 23 puede ser una pregunta retórica o puede leerse como una declaración. Tú que te jactas de la ley, quebrantando la ley, deshonras a Dios. Esta es la raíz de todo pecado: deshonrar o no glorificar a Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 1:21, los judíos se habrían regocijado cuando Pablo acusó a los gentiles porque no honraron a Dios ni le dieron gracias. Pero ahora Pablo presenta la misma acusación contra los judíos. Dios escogió a Israel para que fuera para su gloria, pero por su desobediencia han fallado en honrar a Dios. Y fíjense que de la misma manera, Dios nos escogió para ser para alabanza de la gloria de su gracia. Pero si desobedecemos su palabra, deshonramos a nuestro Dios. A veces, vivir en obediencia a la palabra de Dios se presenta como el camino a la bendición. Y claro que lo es. Si obedeciéramos la palabra de Dios, amando a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, si mostráramos constantemente la bondad y la gracia de Dios hacia nuestros hijos, seríamos bendecidos con familias felices. Dios sabe lo que es mejor para nosotros y la obediencia a su palabra trae bendición. La desobediencia siempre resulta en dolor, siempre resulta en problemas. Pero la razón principal por la que debemos querer obedecer a Dios no es para ser bendecidos, sino para honrarlo a Él. La razón principal por la que debemos temer la desobediencia es que el santo nombre de Dios sería deshonrado. Él es infinitamente digno de todo honor, de toda gloria, de toda alabanza. Así que debemos temer el pecado de la hipocresía, de poner un recubrimiento de piedad sobre corazones desobedientes, porque no queremos deshonrar al Dios todo glorioso que nos salvó para su gloria.
Dado que el engaño siempre es algo difícil de vencer, ¿cómo podemos vencer el engaño de la hipocresía? No hay fórmulas ingeniosas, pero permítanme ofrecer algunos puntos de acción. Primero, lucha diariamente para mantener la realidad con Dios al nivel del corazón. Encuéntrate con Él en la palabra y en la oración, no para comprobar que hiciste tu tiempo devocional, sino para acercarte a Él, para exponerle todo lo que hay en tu corazón. Confiesa tus pecados, confiesa tus luchas, busca su fuerza. Sé consciente de que Él examina tu corazón. Segundo, cultiva la honestidad y la humildad hacia los demás. No trates de impresionar a otros con tu piedad. Hazles saber que tú eres débil, pero el Señor es fuerte. Existe un folleto muy bueno de Stuart Scott, Del orgullo a la humildad. Ojalá lo puedan leer y revisarlo con frecuencia. Finalmente, cuando leas y medites en la Biblia, trata de aplicarla personalmente. Pregúntate, ¿cómo se supone que debo vivir a la luz de este texto? Y si luchas con un pecado en particular, ira, lujuria, codicia, memoriza versículos relevantes para ayudarte a aplicarlo. No permitas que el pecado de la hipocresía te engañe, dañe a los incrédulos o deshonre a nuestro glorioso Dios.